Apartado 2. Temas para comprender el periodo. Tema 2. La transformación de la monarquía española y las reformas de Nueva España. Aprenderás a explicar las causas y consecuencias de las reformas borbónicas. Comenzamos. Con el nombramiento de Felipe V como rey de España en 1700, la Casa Real de los Borbón sustituyó a los Austria en el trono. Durante el siglo XVIII, los reyes borbones consideraron necesario llevar a cabo reformas en la península española y en sus colonias. Vamos a tener presente estas preguntas mientras estudiamos el tema. ¿Por qué los nuevos reyes decidieron implementar estos cambios en la monarquía? ¿Qué provocaron estas reformas en Nueva España? Aprendemos. Para el siglo XVIII, España ya no era la potencia política y comercial que había sido en los siglos XVI y XVII. En su lugar, Inglaterra se había convertido en el actor internacional con mayor presencia y prestigio en el mar y en el comercio, mientras Francia se consolidaba como una monarquía fuerte, centralizada y culturalmente reconocida en toda Europa. Cuando los Borbones subieron al trono español en 1713, comprendieron la urgencia de emprender un proyecto modernizador que pusiera a España a la par de las otras naciones europeas. Este plan se llevó a cabo a partir de la puesta en marcha en varias reformas en los territorios de la monarquía española. En Nueva España, las reformas borbónicas se reflejaron en una nueva política más centralista, que buscó limitar el poder de las autoridades regionales para fortalecer la del rey. Además, las enmiendas pretendieron mejorar la extracción de recursos naturales, abrir el comercio y modernizar la administración del reino. Para finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX, los efectos de las modificaciones eran evidentes. Nueva España se había enriquecido enormemente. A pesar de eso, la riqueza no se distribuyó de manera justa ni equitativa. Las diferencias y contrastes sociales se hicieron más evidentes. La decadencia del poderío naval español y las reformas borbónicas. Contexto histórico. Mientras Nueva España vivía una etapa de esplendor cultural y bonanza material, el Imperio español entraba en un periodo de crisis y decadencia. Durante el reinado de la Casa de Borbón en España se dieron dos cambios importantes. 1. La decadencia de su poderío naval y 2. La instauración de las reformas borbónicas. A partir de la segunda mitad del siglo XVIII, la monarquía española enfrentó varias guerras para defender sus territorios en Nápoles, Sicilia, Milán, Cerdeña y Borgoña. Estas batallas minaban las arcas de la monarquía y reflejaban la pérdida de hegemonía española en sus antiguas posesiones. En 1659, España firmó los tratados de paz de los Pioneros para acordar la armonía con Francia. En ellos, el Imperio español cedió sus territorios del Rosellón y de Artois a la potencia francesa. Los tratados establecieron el matrimonio entre la infanta María Teresa de Austria y el monarca Luis XIV. Esta unión selló la alianza política entre la Casa de los Habsburgo y de los Borbones. Alrededor de 50 años más tarde, este pacto trajo consecuencias trascendentes para la monarquía hispánica. En 1713 y después de una larga guerra de 13 años por la muerte del último rey Habsburgo, los Borbones heredaron el trono español. Durante los siglos XVI y XVII, el Imperio español había sido la primera potencia mundial. La extensión de sus territorios, la expansión de sus conquistas, así como el control de las rutas marítimas de comercio internacional le dieron enorme prestigio, poder y riquezas. A partir de la segunda mitad del siglo XVII, la presencia en ultramar y el poderío naval de aquella potencia comenzaron a disminuir de manera importante. En su lugar, Holanda e Inglaterra surgieron como protagonistas en el dominio del comercio marítimo internacional. Los holandeses habían empezado a tener rápidamente una presencia comercial a principios del siglo XVII. Esta se incrementó durante todo el siglo, gracias a las actividades de la Compañía de las Indias Orientales y a la Compañía de las Indias Occidentales, que operaban en Ceilán, la India, Indonesia y América. En este periodo, Holanda se benefició enormemente con el comercio transatlántico de esclavos.
Al mismo tiempo, las flotas inglesas y la armada inglesa se desarrollaron de tal manera que muy pronto esta nación se convirtió en la primera potencia naval. Para el siglo XVIII ya era el imperio comercial marítimo más importante del mundo. En 1701, Carlos II de España murió sin dejar hijos que le sucedieran en el trono. Con él se extinguió la dinastía hispánica Habsburgo. El primero, y con más posibilidades para convertirse en monarca español, era Felipe de Anjou, nieto de Luis XIV y de María Teresa, hermana de Carlos II. Felipe pertenecía a la dinastía de los Borbones franceses y también era heredero a este último trono. De convertirse en el rey español, Francia se fortalecería aún más como potencia europea de la época. La situación preocupó al resto de los monarcas del continente europeo. De inmediato, Leopoldo I de Austria exigió que su hijo, el archiduque Carlos de Austria, subiera al trono español, alegando que eran ellos los de la dinastía de los Habsburgo los herederos legítimos del Imperio español. La situación derivó en el estallido de la Guerra de Sucesión, un conflicto internacional que involucró a varias potencias europeas y que con la Paz de Utrecht concluyó en 1713. Este tratado reconoció a Felipe V como monarca legítimo del Imperio español, con ello terminó la era de los Habsburgo en España e inauguró esta de los Borbones en aquella monarquía. La consolidación de Inglaterra como potencia marítima y comercial, así como la hegemonía que había conseguido Francia como potencia política y cultural europea, dejaron a España en situación de debilidad y atraso, cada vez más evidentes. Los nuevos monarcas borbones tuvieron necesidad de emprender un proyecto modernizador que impulsara el desarrollo de la monarquía española para situarla a la par de sus poderosos rivales. Este plan consistió en la aplicación de una serie de reformas económicas, políticas, sociales y culturales que en efecto transformaron el orden de las sociedades iberoamericanas a partir del siglo XVII. Las reformas borbónicas se pusieron en marcha a partir del reinado de Felipe V. Sin embargo, el proyecto cobró verdadera fuerza con sus hijos Fernando VI y Carlos III, lo mismo que con su nieto Carlos IV. Si bien todos ellos impulsaron los cambios, el promotor más entusiasta de dicho programa fue Carlos III. Carlos III se hizo rodear de ministros influidos por el pensamiento de la Ilustración francesa. El conde de Campoamores, el conde de Floridablanca y Gaspar Melchor de Jovellanos fueron los que insistieron en el valor de la razón y en la importancia de la educación como vía para transformar y modernizar a la sociedad. Además, los ministros y monarcas ilustrados promovieron la tolerancia, el desarrollo del conocimiento científico y la tecnología. El plan de las reformas borbónicas tuvo varios objetivos primordiales. A. Centralizar el poder en el monarca. B. Mejorar la administración política de las colonias. C. Extraer más recursos económicos de las colonias. D. Liberalizar el comercio en el imperio. Todo esto para modernizar la economía y la política de la monarquía española.